Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Buenos días a todos. Hoy vamos a dar nuestra primera clase de apologética y vamos a comenzar con un repaso de las clases que ya ustedes vieron con Osmani, porque me parece necesario puntualizar algunos asuntos y más que tenemos que hacer algún trabajo de clase que no se ha hecho. Vamos a comenzar con una introducción, o sea, la primera parte de una introducción. Tratando de explicar primero qué es la apologética, de dónde procede esta palabra, por qué este nombre para esta asignatura. El significado de la palabra es, el término apologética proviene de la palabra griega apología, se escribe de esta manera. Vayan familiarizándose un poco con la morfología de las palabras en griego, porque esta es una asignatura que vamos a tener que estudiar más adelante en otros semestres, y pues sería bueno que fueran, aunque sea mirando, aunque no entiendan todo. Apología es la transliteración de esta palabra griega, de donde surge el término apologética. La apologética aparece en los mismos umbrales de la fe cristiana, y eso es muy interesante. Es una palabra que aparece algunas veces en el Nuevo Testamento y se traduce como defensa. Cuando veamos a veces en el Nuevo Testamento esa palabra defensa, muchas veces, o la mayor parte de las veces, se traduce de la palabra apología. Vamos a ver en interlineal, quizás no lo puedan ver, las letras pequeñas no las puedan ver, pero fíjense en la palabra en griego, que quizás sí la vean a la distancia, en 1 de Pedro 3:15. Dice así: puesto o prestos siempre para defensa, apologían, ante todo el que pidaos razón acerca de la que hay en vosotros esperanza. O sea, Pedro, este texto lo estamos usando como un texto clave para esta asignatura, porque refleja eso, que la apología o la apologética es una defensa que debe hacer el cristiano de su fe con tranquilidad, sin ataques, sin ponerse bravo, pero sí una defensa clara de la esperanza que hay en nosotros. En Filipenses 1:7 dice: ¿cómo es justo me esto sentir a favor de todos vosotros, a causa de tener yo en el corazón os y en las ataduras de mí, y en la defensa, apología y consolidación del Evangelio, copartícipes de mí, de la gracia, todos vosotros siendo? O sea, también aquí en Filipenses Pablo usa esta palabra, apología, como defensa del Evangelio. En Filipenses 1:17, estos por amor, sabiendo que para defensa, apologían del Evangelio, estoy puesto. En 1 Corintios 9:3, mi defensa, apología, a los que me examinan es esta. 1 Timoteo 4:16, en la primera de mi defensa, apología, nadie estuvo de mi parte, sino que todos me desampararon, no les sea tenido en cuenta. Entonces, la apologética surge desde los primeros tiempos, o sea, esta defensa del Evangelio, porque desde el principio hubo una persecución intelectual. El cristianismo desde su inicio fue perseguido físicamente, pero también cuestionado intelectualmente. Sabemos que hubo una persecución física, una persecución donde los cristianos eran encarcelados, donde eran azotados. En el Nuevo Testamento lo vemos desde que comenzó. Pero aparte de eso también había un cuestionamiento intelectual de lo que ellos predicaban. Durante los primeros 3 siglos hubo 10 grandes persecuciones. Murieron decenas de miles de cristianos de diferentes maneras horribles. Los cuestionamientos intelectuales primero procedieron del populacho y resultaban muy burdos y carentes de sentido. O sea, estas primeras acusaciones contra los cristianos, principalmente durante el reinado de Nerón y sus persecuciones,
procedían del populacho. Decían que los cristianos adoraban una cabeza de asno, que tomaban sangre humana, basados en esto de la Santa Cena, y bueno, eran acusaciones burdas, acusaciones carentes de sentido, pero de hecho estas acusaciones alentaron la persecución contra ellos. Después fueron más coherentes las acusaciones porque procedían de las esferas políticas e intelectuales del imperio, o sea, ya se les acusaba de ser enemigos del Estado porque se negaban a rendirle culto a la estatua del emperador, que era en todas partes tenida como un dios, o sea, él era considerado como un dios, y esto era parte de un dominio político y militar que tenían, y religioso inclusive, que tenía el gobierno de Roma, y los cristianos al oponerse a esto pues ya eran también perseguidos y acusados de ser enemigos del Estado. De ahí es que surgen los apologistas, o sea, por esta razón, desde los primeros tiempos hubo defensores de la fe cristiana para desacreditar o desmentir estas acusaciones que le hacían desde el imperio. Declaraciones en defensa de la fe o apologías aparecen ya en el siglo II, o sea, después, ya de terminado el siglo del Nuevo Testamento, comienzan los apologistas y tenemos Justino Mártir, quien vivió en el siglo II, entre los años 100 al 162, es uno de los apologistas cristianos que estudiamos en la historia del cristianismo. También Tasiano, del 120 al 180, Atenágoras, del 150, Tertuliano, del 160 al 220, y otros más. No solamente estos, hay otros más. Estos y otros apologistas asumieron la tarea de responder a las acusaciones escandalosas que corrían entonces contra la fe cristiana. Ahora, un asuntito también importante que queremos tratar en esta introducción es que la apologética está en relación con la filosofía. ¿Por qué la apologética está en relación con la filosofía? Bueno, porque ella sigue un método racional como la filosofía. Aunque la apologética es parte de la teología, en su argumentación, en su desarrollo, tiene que ver más con la filosofía porque se basa en conceptos racionales. La filosofía, o sea, la teología, se fundamenta principalmente en la fe y en el estudio de la escritura, pero la apologética tiende más a lo racional, a la demostración lógica, al análisis racional de las cosas para demostrar. Ahora bien, nos hace falta un poco que empaparnos y conocer qué es entonces la filosofía. Si la apologética está en relación con ella, pues, ¿qué es la filosofía? La palabra filosofía tiene su origen en dos palabras griegas. Fileo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, la definición muy general es que es amor a la sabiduría. La definición más simple de la palabra es que es amor a la sabiduría. ¿Quiénes fueron los primeros filósofos? ¿Y por qué existieron estos primeros filósofos? El ejercicio filosófico consiste en el razonamiento a través de la observación. O sea, es mirar las cosas que pasan alrededor y comenzar a razonar por qué y cómo pasan. Y de ahí nace la filosofía, nace el amor al saber. La filosofía, muchas veces la gente piensa que la filosofía es conocer mucho. Un filósofo es una persona que conoce mucho. No es así. La filosofía es el amor a la sabiduría. Consiste más en querer saber, en querer aprender, en querer razonar, que en saber muchas cosas. ¿Por qué surgió ese método entre los griegos? ¿Por qué surgió la filosofía? Bueno, el único pueblo en la tierra que tuvo el privilegio de poseer la revelación de Dios fue Israel. Esto es un hecho. O sea, entre todos los pueblos de la tierra, el único que recibió la revelación de Dios directamente a través de los profetas y de muy diversas maneras fue el pueblo de Israel. El resto de la humanidad no tuvo ese privilegio. Los demás pueblos de la tierra estaban dando tropezones medio a ciegas por cuanto solo contaban con la revelación natural. ¿Cuál es la revelación natural? Bueno, esa que dice el Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. O sea, lo único que contaban los demás pueblos para enterarse un poco de Dios era lo que podían observar en la naturaleza, porque ellos no tuvieron un profeta que les habló, no tuvieron un Moisés que les reveló quién era Dios, ellos no tuvieron nada de eso como tuvo el pueblo de Israel. Ahora, en Romanos 1, 18 al 25, vamos a escuchar con atención esto que dice Pablo. Describe esta situación de los pueblos gentiles, de los pueblos que no pertenecían a Israel,
en cuanto a esta revelación natural. Escuchen. Pues la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, en estas letras resaltadas en azul, he querido demostrar que según Pablo, la revelación natural es suficiente para conocer a Dios. O sea, ahí dice lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, claramente se hace manifiesto desde la creación del mundo por medio de las cosas que son hechas. Y por eso Pablo considera que estos pueblos que se envanecieron en sus razonamientos, y vamos a ver que parte de ese razonamiento fue la filosofía, no tienen excusa, porque ellos podían haber conocido a Dios por esa vía de la revelación natural, y no lo pudieron hacer. Esto que dice Pablo es lo que ocurría precisamente entre los griegos, y nosotros tenemos por ser nuestro Nuevo Testamento escrito en griego, tenemos una gran influencia de la filosofía griega en el mismo Nuevo Testamento, y por eso es que queremos hacer notar esto. O sea, esta situación de quizás Pablo escribió esto, quizás no, casi que estamos seguros que Pablo escribió esto pensando en los griegos, porque él vivía entre ellos y conocía lo que ellos, inclusive Pablo discutió con los epicúreos y los estoicos, él conocía esa filosofía y escribe estas cosas con relación a estas personas. Los griegos tenían una creencia, esto que ven ahí es el monte del Olimpo. Los griegos tenían una mitología, una creencia popular de que el mundo y todo lo que pasaba en el mundo, todas las cosas tenían su origen en los dioses. Había un dios para cada actividad, el dios del fuego, el dios de la guerra. Zeus era el dios entre todos los dioses, el padre de los hombres y de los dioses. Esta creencia popular, pero tenían un problema, y es que ellos colocaban a todos estos dioses en este monte, en el monte Olimpo. Pero ¿qué pasa? Que este monte no es inaccesible a los seres humanos. Aquí otra fotografía donde hay un turista que está mirando el pico más alto del Olimpo. O sea, cualquier persona, como hoy lo sube un turista, en aquel tiempo también subía. ¿Qué pasaba cuando subían al monte? Bueno, la gente decía, no hay ningún dios, ¿dónde están los dioses aquí? Había quien tenía miedo y no quería subir allá arriba, pero el que era atrevido y no creía mucho en eso, se subía allá arriba y se daba cuenta de que ahí no había dioses ninguno. Entonces en este caso, algunos griegos pensadores, los primeros filósofos, comenzaron a rechazar la creencia religiosa para explicar el mundo. O sea, toda esta creencia popular de que los dioses actuaban, como uno lo puede leer en la Ilíada, en la Odisea, en estas obras de los poetas griegos, que los dioses participaban en las guerras y en todas las cosas con los hombres. Estos pensadores reflexivos, observadores de las cosas, los primeros filósofos, comenzaron a rechazar eso y a decir que el mundo no se podía explicar, el mundo no podía llegarse a una conclusión sobre su origen partiendo de creencias religiosas, porque ya digo, en el Olimpo no había Dios ninguno. Se dedicaron entonces a observar la naturaleza para descubrir dónde era que estaba el origen de todas las cosas. Y por eso es que decíamos, la filosofía es el observar lo que pasa alrededor y reflexionar, razonar sobre lo que pasa, y esto fue lo que hicieron los primeros filósofos. Comenzaron a observar la naturaleza y a quererse explicar por lo que pasaba a su alrededor dónde estaba el origen, dónde están los dioses, dónde está entonces. Entonces, de ahí nace esta frase del mito al logos. ¿Qué significa esto de pasar del mito al logos?
Buenas tardes, mi nombre es Alexis León y bienvenidos a Filosofía Fácil. En el primer video estuvimos hablando acerca de qué es filosofía, por qué se hace y para qué se hace. En este segundo video vamos a estar hablando del origen de la filosofía. No quiero continuar sin antes apuntar algo, y es que yo estoy haciendo estos videos desde mi vehículo porque quiero que sea informal, quiero que se vea que la filosofía se puede hablar en todos los lugares. No hay que buscar un salón, no hay que buscar iluminación, no hay que buscar ni siquiera escenografía. Podemos hablar de filosofía donde quiera y podemos debatir acerca de la filosofía desde donde quiera. Así que por eso es la razón de que se están haciendo en mi vehículo. Algunos serán en otros lugares, en otros espacios. Vamos a hablar del origen de la filosofía. ¿Quién se inventó esto y quién fue el que se le ocurrió esto de la filosofía? Cuando hablamos de filosofía tenemos que remontarnos a Grecia, ¿verdad? Porque es la cuna de la filosofía como tal. La religión de los griegos, o sea, la forma de conocimiento trascendental y espiritual de los griegos era la mitología. Ellos explicaban todo y toda su vida y todo su producción de conocimiento y todo el universo a través de mitología. Todo tenía un mito, todo existía porque había un mito. Zeus era el padre de los dioses y eso había dado un sinnúmero de explicaciones. Esto ocurrió así desde la fundación de Grecia, desde las primeras civilizaciones griegas, y continuó y se afianzó más con esto de la Ilíada y la Odisea y los poetas que como Homero eran los intérpretes de la historia en ese momento, hasta que llega el siglo VI y esto cambia. En todos los libros de filosofía se va a encontrar un capítulo o un apartado que se llama de el mito al logos, y mucha gente no lo entiende. El mito era la religión en Grecia, era la forma de ver las cosas en Grecia, era lo que se entendía como correcto y no se cuestionaba. Cuando se decide pasar del mito al logos, es que el hombre decide, de cierta forma, dejar de explicar todo y de buscar el sentido de todo el universo en el mito y en la religión, en la mitología, que era la religión griega, y comenzar a usar la razón, una forma distinta de explicar la realidad. Y eso es el logos, es usar la razón. Del mito al logos, lo que supone ese cambio, ese brinco, esa brecha que se abre, o esa grieta que se crea entre explicar las cosas por la filosofía o por la mitología, perdón, y brincar entonces a estudiarla desde la razón o desde el logos. Bueno, aquí tenemos dos palabras también del griego que están en relación con nuestro Nuevo Testamento: el arjé y el logos. ¿Qué cosas son el arjé y el logos? En la enciclopedia Wikipedia, miren lo que dice. Arjé, principio u origen, es un concepto fundamental en la filosofía de la antigua Grecia que significaba el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas. Ex arges, del principio, o ex arges logos, disculpen, ex arges logos, la razón primordial originaria. Es lo que explica el comienzo del universo mediante una explicación racional con una o varias sustancias. Bueno, esto es lo que dice la enciclopedia. El arjé es aquello que empezaron a buscar los filósofos griegos en su observación de la naturaleza como el origen de todo. Es el principio. ¿Qué es el principio de todo? ¿Qué es el arjé? ¿De dónde proceden todas las cosas? Y como estaban observando la naturaleza, pues cada uno de ellos pues, vio el arjé en diferentes sustancias. La enciclopedia en cartas pues, también nos aporta algo sobre la otra palabra que vimos ahí, el logos. Dice así: el filósofo griego del siglo VI a.C., o sea, 6 siglos antes de Cristo, Heráclito fue el primero en utilizar el término logos en una dimensión metafísica. Afirmaba que el mundo está dirigido por un logos parecido al fuego, una fuerza divina que produce el orden y el modelo perceptible en el flujo de la naturaleza. Creía que esta fuerza es similar a la razón humana y que su propio pensamiento participaba del logos divino. Ahí tenemos las dos palabras, arjé y logos. Repito, miren la morfología de las palabras en griego, pues, traten de relacionarse con ellas porque vamos a estar muy en contacto. Y repito, insisto en lo anterior, esta asignatura griego koiné vamos a estudiarla en futuras clases en los semestres que vienen. Arjé es el principio u origen de todo lo que existe. Logos, según Heráclito, es una fuerza divina que produce el orden. Ahora miren ustedes un texto interesante
vamos a verlo en el interlineal griego-español de Francisco La Cueva, un texto interesante en nuestro Nuevo Testamento. En Juan 1, 1 y 2, observen, miren las dos palabras. En principio, arge, era el verbo, logos, y el verbo, logos, estaba cerca de Dios, y Dios era el verbo, logos. Este estaba en principio, arge, cerca de Dios. Miren cuántas veces se repiten las palabras arge y logos en estos dos versículos de Juan. Hay que anotar que Juan escribe el Evangelio, según los que estudian esto, ya a finales del siglo I, después, posiblemente después del año 90. Quiere decir que ya cuando Juan escribe este Evangelio, la iglesia se ha difundido por el mundo griego, por el mundo gentil, ya la iglesia gentil ha crecido mucho y todos estos cristianos gentiles están en contacto con la cultura griega. Se supone que Juan escribió el Evangelio en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy helénica, de una gran influencia de la cultura griega, y entonces ahora Juan les está diciendo a ellos con este Evangelio, ese arge que ustedes creen, que los filósofos les enseñan, ese logos en el que ustedes piensan, porque la filosofía griega se los está enseñando, pues ese principio, ese logos es Cristo. En Cristo es el que está al principio de todas las cosas, el origen de todas las cosas. Claro está, hay una gran diferencia, una profunda diferencia entre el logos de Juan y el logos de los filósofos, porque en el Evangelio de Juan el logos es el mismo Dios. No es un intermediario, como era en la creencia de la filosofía griega, un intermediario entre el arge, el origen, el incognoscible y la creación, sino que el logos en Juan es el mismo Dios. Bueno, no vamos a tratar, no estamos tratando un asunto de teología, solamente estoy haciendo un apunte para que tengan idea de lo que significa este Evangelio. En Juan 1.14 se vuelve a repetir, y el verbo, logos, carne se hizo y fijó tabernáculo entre nosotros. En Colosenses 1.18 vuelven a aparecer las palabras, y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el cual es el principio, arge, primogénito de entre los muertos, para ser en todas las cosas él quien ocupa el primer lugar. Vuelve a aparecer aquí la palabra arge como el principio, refiriéndose a Cristo. Apocalipsis 3.14 dice, y al ángel en la Odisea iglesia escribe, esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio, G arge, de la creación de Dios. El principio, G arge. Un entre paréntesis, nosotros conocemos, ustedes conocen, que este texto lo usan bastante los testigos de Jehová para decir que Cristo es el principio de la creación, negando su divinidad, pero aquí ustedes pueden ver que arge no es el comienzo, sino es el origen, de donde procede la creación de Dios, y este texto, como siempre lo dice en griego, desmiente la doctrina de los testigos de Jehová. Apocalipsis 22.13 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Si el origen y el fin de todas las cosas es el arge, arge. En la búsqueda de ese principio y razón de ser del universo, fue que los filósofos griegos, 6 siglos antes de Cristo, miren esto, crearon muy diversas teorías buscando ese principio, esa razón de ser del universo. Tales de Mileto, por ejemplo, en el siglo VI antes de Cristo, ¿qué dijo? Afirmó que el principio de todas las cosas es el agua. Como el agua es algo tan difundido, en todas partes está en los ríos, está en los mares, está en las nubes, pues a este filósofo se le ocurrió observar la naturaleza, que era el agua. Así, Anaxímenes, también en el siglo VI a.C., pensó diferente, contrario a lo que decía, para Anaxímenes el principio de todo es el aire. Heráclito, en el siglo VI, ya vimos que postuló el fuego como el origen, el arge de todas las cosas. Este mundo, que es el mismo para todos, escribió Heráclito, no lo ha creado ninguno de los dioses o de los hombres, sino que siempre fue y es
Fíjense cómo dice, sino que siempre fue, es y será fuego eternamente vivo, que se enciende con medida y se apaga con medida. Empédocles, ya del siglo V antes de Cristo, piensa de otra manera. Para este filósofo el origen de todas las cosas, o sea, el ex arges logos, se halla en estos 4 elementos: el aire, la tierra, el fuego y el agua. Demócrito, y aquí llegamos a un personaje excepcional en el siglo V que postuló Demócrito como el origen de todas las cosas: el átomo. Miren ustedes, la teoría atómica, que hoy se ha demostrado que la física e inclusive la química lo demuestran, lo hacen real, porque no hay algo más real que una explosión atómica que tanto miedo tenemos. Se fundamenta precisamente en el concepto del átomo. Pues este filósofo, desde un punto de vista racional, no experimental, lo concibió 5 siglos antes de Cristo. Y si nos ponemos, yo no sé cómo fue que lo consiguió, pero uno dice, bueno, podía haberlo concebido fácilmente, porque la palabra átomo en griego, es una palabra de origen griego, significa indivisible. Bueno, ¿qué pudo haber pensado Demócrito? Si pienso yo ahora mismo como podía haber pensado Demócrito, digo, bueno, tomo una hoja de papel y digo, esta hoja de papel yo la voy a romper en 2 pedazos, los 2 pedazos los rompo en 4, los 4 los rompo en 8, los 8 los rompo en 16, después en 32, y lo voy rompiendo y rompiendo y rompiendo y rompiendo, pero tiene que llegar, lo hago polvo, lo hago un polvillo, pero tiene que llegar a un punto racionalmente, ya no experimentalmente, en que no lo puedo romper más, porque si lo rompo, lo desaparezco. Entonces, quizás razonando de esa manera en la observación del mundo, llegó Demócrito al concepto de átomo, o sea, la partícula más pequeña que puede existir de materia, sea aires, fuego, cielo. Él ya no se inclinó a ver las sustancias de la naturaleza, cualquiera que sea, la partícula más pequeña que puede existir de ella, que ya no se pueda romper, que no se pueda dividir en átomos, ese es el origen de todas las cosas. Fíjense cómo razonaban esta gente, cómo podemos razonar nosotros, en la observación de las cosas, llegar a estas profundidades del pensamiento 5 siglos antes de Cristo. Anaximandro, en el siglo VI antes de Cristo, postuló otra cosa. Era discípulo y continuador de Tales de Mileto, concibió el argelogos como una especie de nebulosa y lo llamó apeiron, que significa lo infinito o sin definición. Bueno, ahora vamos a ver un breve video que quiero pongan bien la atención, porque de este video, en el próximo turno de apologética que tenemos, es el viernes, no vamos a dar clase, nos vamos a dedicar a hacer un trabajo de clase, principalmente sobre este video. Quiero que lo vean bien, que aparte de la hoja que tienen respondiendo preguntas, pues tomen notas de las cosas que más importantes a ustedes les pueda parecer. Si es posible, en el resto de la semana, en algún que otro repaso, en un horario que tengan libre, vuelvan a ver esta parte nada más de la clase, del video, para que estén instruidos el viernes cuando vayamos a hacer el trabajo de clase. Hoy día vamos a hacer una clase de filosofía. Vamos a hablar de la filosofía en términos más o menos generales, de su origen y de su historia, porque a diferencia de otras disciplinas, la filosofía siempre está pensando sobre su propia naturaleza. Cuando uno va a una clase física, no se pasa algunos semestres hablando de qué es la física o la química. En filosofía sí, porque el quehacer filosófico está directamente vinculado a sus orígenes. Es decir, el modo mismo como nace la filosofía nos da la pauta de qué es hacer filosofía. Me estoy refiriendo en este caso a la filosofía occidental, que es la que vamos a trabajar. El pensamiento oriental, el pensamiento chino, el pensamiento hindú es un tema que escapa a este curso y a estas competencias. Entonces, la filosofía viene del griego, filosofía, que significa estrictamente disposición al saber, disposición, búsqueda, amor a la sabiduría. Entonces, un primer punto de partida es que la filosofía no se define como un conjunto de conocimientos, como una verdad o como un saber, sino como una disposición, como una actitud interrogativa respecto a lo real. ¿Y qué es lo propio de esta actitud interrogativa? Es que la filosofía, dicen los griegos, nace del asombro, de asombrarse, es decir,
de aquello que parece lo común, lo cotidiano o lo extraordinario, nos invita a pararnos un momento, a detenernos y hacernos preguntas que normalmente no nos hacemos. ¿Y cuál es lo propio de la pregunta filosófica? Que es una pregunta que desde el asombro nos invita a detenernos al ocio, pero no en el sentido de estar ocioso sin hacer nada, sino en el sentido del nec otium. O sea, no es un negocio que estar todo el tiempo en movimiento, sino es pararse, asombrarse e interrogar. ¿Interrogar qué? ¿A qué se dirige la interrogación filosófica? A la totalidad de lo que existe. La interrogación filosófica es una pregunta respecto de todo lo que es, y es además una pregunta que pretende ser radical, ir a las raíces, no eludir las dificultades e instalarse en este asombro e instalarse en las cosas del mundo que nos asombran, las cosas de nosotros que nos asombran, las cosas de los demás que nos asombran. Entonces, nace como un intento de pregunta radical, como un intento de pregunta que apunta a la totalidad y que busca en su origen lo que nosotros llamamos un principio constitutivo, un elemento unitario a partir del cual dar cuenta de la realidad. Eso se llama arjé. Entonces, la filosofía nace como una búsqueda de este principio unitario y podemos decir así de manera muy simple que en la filosofía antigua, es decir, en sus orígenes, se comienza a dar cuenta de la totalidad de lo existente a través de la propia naturaleza. La physis, la naturaleza, es el punto de partida a través del cual los filósofos pretenden dar cuenta racional de lo que es. Dar cuenta racional, ahí viene en nuestro auxilio también otra extraordinaria palabra griega que es el logos. Logos significa en griego al mismo tiempo razón y palabra, razón y discurso. Entonces, dar cuenta racional de lo que existe a través de principios, y originalmente el primer filósofo griego dice que ese principio explicativo, constitutivo, es el agua. El arjé, principio, comienzo o fundamento, fue utilizado por los primeros filósofos para referirse al elemento primordial del que estaba compuesto toda la materia. Oye, no. Eso está muy complicado. Hay que explicarlo de una forma más sencilla. Tengo una idea, sígueme. Hace 2500 años, los filósofos griegos se preguntaban sobre el elemento del cual estaban hechas todas las cosas del universo. A partir de ahí, cada filósofo empezó a tener su propia teoría sobre aquel elemento desconocido, el cual tiempo después ellos denominarían como arjé. El primero en llegar fue el filósofo Tales de Mileto, quien argumentaba que el agua era el origen y la esencia de todas las cosas en el mundo. Después llegaron sus alumnos Anaximandro y Anaxímenes. Anaximandro decía que el arjé era el apeiron, es decir, lo indeterminado o lo que carece de límites. Por otro lado, Anaxímenes decía que el origen de todas las cosas del universo era el aire. Posteriormente, Pitágoras, el famoso filósofo y matemático griego, después de la fundación de la escuela pitagórica, él veía el arjé en los números. Lo único constante en esta vida es el cambio. Frase de Heráclito, quien propone el fuego como arjé. Después llegaría Parménides, quien definiría al ser divino como el origen de todas las cosas. El arjé para Empédocles consistía en el fuego, el agua, la tierra y el aire. Es decir, los 4 elementos, todos combinados.
Para Anaxágoras, el arjé era una semilla. Sí, una semilla, pero inteligente. Es decir, una semilla a partir de la cual podría nacer una idea. Por último llegaría Demócrito, quien argumentó la existencia de átomos que al agruparse contribuyen todo lo que hoy conocemos. Bueno, pues esto fue todo. Estos fueron todos los filósofos presocráticos y esperemos que hayan aprendido y que ahora sepan lo que cada uno de estos filósofos consideraba como arjé. Gracias. En la Biblia, el Evangelio de Juan dice comúnmente, en el principio era la palabra, pero en el texto original el término utilizado fue logos. El filósofo griego Heráclito, quien vivió alrededor de 500 años antes de Cristo, se refirió al logos como algo fundamentalmente incognoscible, el origen de toda repetición, patrón y forma. Los filósofos estoicos que siguieron las enseñanzas de Heráclito identifican el término con el principio inspirador divino que impregna el universo. Bueno, siendo que la apologética está en estrecha relación con la filosofía, como introducción a esta asignatura necesitamos hacer un ejercicio de razonamiento, algunos ejercicios de razonamiento. Partiendo, vamos a hacer el ejercicio, o sea, vamos a estar pensando y vamos a estar razonando sobre ciertas cosas. Recuerden lo que explicaba esta maestra, que filosofar es llenarse de asombro ante las cosas que pasan a nuestro alrededor y tratar de buscar una explicación. Vamos a ver que posiblemente en este razonamiento que vamos a tener, en este filosofar, vamos a darnos cuenta que esto que vamos a considerar lo estamos mirando todos los días, pero no se nos ha ocurrido pensar de esta manera sobre lo que estamos mirando. Y es la certeza o una certeza preliminar que nosotros necesitamos tener. Partiendo quizá de este concepto de Sócrates, conócete a ti mismo. En 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién va a conocer mejor lo que es Joaquín Abreu que el mismo Joaquín Abreu? ¿Quién va a conocer a cada uno de ustedes, sino ustedes mismos? Eso es lo que quiere decir Pablo con esto. Ahora, para emprender convenientemente estos estudios apologéticos se nos requiere entrenar un poco la mente racional. ¿Cómo la vamos a entrenar? La primera certeza que necesitamos es tratar de comprender a un nivel mínimo qué somos nosotros como seres vivientes. Existimos en dos dimensiones. Es una realidad que nosotros existimos en dos dimensiones, en dos naturalezas pudiéramos decir. Una es la física o material, o sea, nuestro cuerpo, lo que tocamos, lo que vemos, lo que somos realmente, y la otra es la parte espiritual. Eso es una realidad que no la puede negar ni un ateo. Existe una parte material física en el ser humano, pero una parte espiritual. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que la dimensión espiritual sí existe? Partiendo de nuestra propia experiencia, o sea, partiendo de nosotros mismos. ¿Cómo podemos demostrar que lo espiritual sí existe, aunque no se ve, aunque no se puede tocar como la parte física o la parte material? Bueno, la parte material ya la dijimos en nuestro cuerpo, y dentro tenemos órganos, pero la dimensión espiritual, ¿qué es? Nos volvemos locos, ¿qué es? ¿Cómo puedo demostrar que la dimensión espiritual existe? Bueno, muy sencillamente, ¿por qué? Porque no podemos ver ni tocar la dimensión espiritual, diremos que no existe. No, existe el pensamiento. ¿Se puede negar el pensamiento? No, es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Eso es el pensamiento. Ahora, ¿el pensamiento es cuadrado, rectangular, circular? No se sabe, pero es tan real como nuestra cabeza. Nos tocamos la cabeza, la tenemos ahí, es tangible, es visible. Sin embargo, el pensamiento está ahí adentro, no es ni cuadrado, ni rectangular, ni rojo, ni azul, pero existe, no lo podemos negar. Es tan real, o a veces hasta más real que nuestra propia cabeza. Ahora, también tenemos los sentimientos, ¿ves? Porque los sentimientos
son diferentes al pensamiento. Es el estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho, una persona. O sea, el sentimiento no es lo mismo que el pensamiento. Un muchacho, un joven, puede decir, yo voy a estudiar en la universidad, pensar. Eso es pensar. Puede decir, yo voy a dar un viaje, también eso es un pensamiento. O sea, tener ideas y relacionarlas. Pero un muchacho no puede decir, yo me voy a enamorar de esa muchacha. No lo puede decir porque ya el sentimiento no es lo mismo que el pensamiento. El sentimiento te atrapa, es algo emocional, algo que tú no esperas, puedes estar alegre, triste, feliz, contento o no. Y es una cosa que te sale de las emociones, que no es lo mismo que el pensamiento. El sentimiento, ya decíamos, pertenece a la esfera emocional y el pensamiento a la esfera intelectual. Son dos esferas diferentes, la emocional y la intelectual. Ahora, el sentimiento es alto o bajo, gordo o flaco, no se sabe, no se toca, no tiene existencia real. Sin embargo, no se puede negar, lo tenemos ahí. Además del sentimiento, fíjense, ya hablamos del pensamiento, hablamos del sentimiento, vamos a hablar de la conciencia. Quería aclarar que de igual manera, miren ustedes, de igual manera, estamos filosofando, estamos razonando sobre ciertas cosas, de igual manera que nuestro cuerpo está compuesto de diferentes órganos, hablando ya de nuestros órganos internos, que funcionan cada uno en algo diferente del otro, pero que se compaginan unos con otros para formar nuestra unidad viviente. O sea, el funcionamiento de los riñones no es el mismo que del hígado, ni del estómago, ni del corazón. Cada uno tiene funciones diferentes, sin embargo, todos están de tal manera encadenados, concatenados en su funcionamiento particular y haciendo una unidad, que somos el ser viviente, que es la máquina viviente que somos. Bueno, con el aspecto espiritual pasado ocurre parecido. No es lo mismo el pensamiento que el sentimiento ni la conciencia, son cosas diferentes, pero están funcionando unas con las otras para ser el ser espiritual que somos. Y se relacionan, cada una de estas se relacionan, aunque no funcionan de la misma manera. La conciencia es la voz interior que nos obliga a actuar de una forma y también nos dice si son correctas o no nuestras acciones. ¿Ves? Eso no es pensamiento, eso no es sentimiento, es un juez que tenemos dentro y que nos dice estás bien lo que estás haciendo o estás mal lo que estás haciendo. Entonces, la conciencia es negra, blanca, está sucia o limpia. No se sabe, eso no hay manera de probar que esto esté así. Pero realmente la conciencia tiene un efecto en nuestra existencia y aunque no lo veamos, como estamos viendo estos círculos aquí de diferentes colores, diferentes formas, aunque no podamos comprobar que ella está sucia, está negra, está blanca, sí es una realidad que puede estar en estas condiciones espiritualmente. O sea, la conciencia también es un elemento espiritual que no se ve ni se toca, pero que es tan real como lo que de nuestro cuerpo se ve y se toca. También tenemos la voluntad, que tampoco es como la conciencia, que tampoco es como los sentimientos, que tampoco es como el pensamiento. La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea hacer. Ahora, esa voluntad es musculosa o raquítica, tampoco lo sabemos, porque la voluntad no se ve. O sea, hay una serie de elementos en nuestra dimensión espiritual que, como decía anteriormente, funcionan igual que nuestra dimensión física, de igual manera que nuestra maquinaria física está funcionando con diferentes órganos, todos unidos para lograr la vida. También la dimensión espiritual nuestra funciona con diferentes órganos, entre comillas, diferentes elementos como el pensamiento, los sentimientos, la conciencia, la voluntad y aún más los instintos y tantos más. ¿Qué nos demuestra todo esto? Bueno, todo esto nos demuestra que la dimensión espiritual existe. Lo espiritual, lo intangible, lo invisible existe porque lo llevamos por dentro. Negar la existencia de eso es negarnos a nosotros mismos. O sea, el hecho de que algo no se vea, que no se toque, no quiere decir que no existe. Están ahí y hasta el más ateo lo tiene dentro. Ahora vamos a hacer una reflexión particular sobre el alma. No vamos a tratar el asunto tanto teológicamente como filosóficamente. Alma es la traducción de la palabra griega suje. Esta es otra palabra, miren ahí en la morfología de ellas. En la esfera religiosa se traduce o se dice que es el alma, y en la esfera científica es la psique. Cuando la ciencia habla de la psique o de la psiquis,
está hablando de sujé. Cuando nosotros en la esfera religiosa hablamos de alma, estamos hablando de sujé, es esa esfera espiritual interna nuestra. Ahora bien, en Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a ver este texto en el interlineal griego para que vean la palabra sujé nada más. Y él díjole, amarás al Señor el Dios de ti con todo el corazón de ti y con toda el alma de ti, sujé, y con toda la mente de ti. El concepto de alma como un ser o ente inmortal, atiendan bien esta parte, el concepto de alma como un ser o ente inmortal, distinto del cuerpo y que se separa de él en el instante de la muerte, fue precisamente una creación de la filosofía griega. Y es muy importante esto. Estamos en el año 399 a.C. Sócrates ha sido condenado a muerte por un tribunal ateniense. La noche antes de su ejecución, un grupo de sus discípulos le visitan en la prisión, apenados por el próximo final de su maestro. Sócrates, sin embargo, está tranquilo y animado. Les explica a sus discípulos que la muerte para un filósofo no solo no es un problema, sino que al contrario, es una liberación. Con la muerte, el alma se libera del cuerpo, que es su cárcel. En su diálogo Fedón, Platón describe esta escena y desarrolla una de las ideas claves de su pensamiento, la inmortalidad del alma. Para comprender el significado de esta idea y su fundamentación, debemos comprender qué entiende Platón por alma y en qué se fundamenta para afirmar su inmortalidad. El término griego psique, que solemos traducir por alma o mente, significa para Platón aquella parte de nosotros de la que nace nuestro pensamiento y capacidad de decidir, y que además está claramente diferenciado de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es material, ocupa espacio y está sujeto a cambios como los demás seres de la naturaleza. El alma o la mente, en cambio, es inmaterial, no ocupa espacio y no está sujeto a desgaste o descomposición como el cuerpo. Nuestro cuerpo es semejante al de otros seres de la naturaleza. En cambio, nuestra alma es la que nos hace humanos, puesto que gracias a ella somos capaces de pensar, distinguir el bien del mal, actuar correctamente, contemplar la belleza, etc. Seguramente fue Sócrates el filósofo que convirtió la preocupación por el alma en el centro de la filosofía. Que los seres humanos tengamos alma significa que podemos dirigir nuestra vida de una forma autónoma gracias a la reflexión y al pensamiento. El filósofo es la persona que se preocupa de conocer su alma, de cuidarla y purificarla. A partir de aquí, y recogiendo influencias de los pitagóricos y de ciertas corrientes religiosas, Platón coloca la inmortalidad del alma como una de sus ideas centrales. Bueno, quiero puntualizar algo que se dijo aquí en este video y que quizás por lo rápido no lo pudimos percibir bien. El concepto básico socrático y platónico sobre el alma es que ella es absolutamente buena. El alma es lo esencialmente puro del ser humano y que el cuerpo es netamente malo, absolutamente malo y se convierte en la cárcel del alma. Por eso es que a Sócrates lo condenaron a muerte a tomarse un veneno en presencia de todos sus discípulos. Y cuando él fue a hacer esto, los discípulos lloraban, estaban lamentados y él dijo, no lamenten, que lo que voy es a libertad, voy a alcanzar la libertad, porque para el pensamiento socrático, cuando una persona muere, el alma se separa del cuerpo, deja su cárcel, deja su esclavitud y va realmente a habitar en un lugar de felicidad. Ese es el concepto que tiene Sócrates y que después Platón desarrolla mucho más. O sea, el alma es buena, es lo puro, es lo sano, es lo verdadero del ser humano, y el cuerpo es una cárcel llena de pasiones y de mentiras y de pecados, que el alma se libera cuando una persona se muere. Ahora, ¿qué es el alma? Vamos un poco a filosofar, a racionalizar, a razonar este asunto del alma. ¿Qué es el alma?
Esta pregunta yo la llevé hace algunos años en un recorrido que dimos en Cuba, por las diferentes iglesias. Yo llevaba por parte del seminario, de la escuela, una encuesta para hacerle preguntas a los hermanos. Y la primera pregunta que yo les hacía es esta: ¿qué es el alma? Y cada hermano pues daba sus explicaciones. Entonces, la otra pregunta era esta: ¿el alma tiene cabeza, tronco y extremidades? Obviamente la respuesta de todos los hermanos fue no, el alma es espiritual. El alma es una cosa espiritual, no tiene cabeza, tronco ni extremidades. Entonces, si no tiene cabeza, tronco y extremidades, ¿cómo es? Bueno, hubo hasta explicaciones algo chistosas. Había un lugar donde una hermana se puso las manos así, o sea, las manos extendidas así, unió los dedos pulgares e índices y dice, bueno, el alma es como una pelota. Había en otro lugar un ventilador echando aire, y entonces un hermano dijo, no, el alma es como el aire de ese ventilador. O sea, que hay una ausencia, una carencia tremenda de explicar el alma racionalmente, porque el alma es un concepto irracional desde el punto de vista de la filosofía. Si el alma no tiene cabeza, tronco ni extremidades, si no tiene nada de esto, ¿cómo es entonces el alma? Es en una lesión cerebral traumática, un golpe fuerte en el cerebro, o en un accidente cerebrovascular, como no es un derrame cerebral, donde el enfermo pierde sus facultades intelectuales hasta quedar sin pensamiento, sin capacidad para razonar, etcétera, que se dañan: las neuronas del cerebro o el alma. ¿Qué es lo que se daña ahí? ¿El síndrome de Down es una enfermedad del cuerpo o del alma? Ustedes saben que el síndrome de Down, quien lo padece, sus facultades intelectuales, emocionales, están muy limitados, unos más y otros menos, en dependencia de la crianza, de la educación que la persona haya recibido. Pero hay niños, yo he visto con el síndrome de Down, que son como locos, casi que totalmente incapaces de razonar, de pensar, de tener sentimientos equilibrados. Y entonces este síndrome de Down es una enfermedad del cuerpo del alma, porque el alma es la que está afectada. Uno ve, aparte de los rasgos mongólicos que tiene un síndrome de Down, físicamente, espiritualmente uno también ve que está limitado, que está afectado. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el síndrome de Down no tiene que ver con el alma, tiene que ver con los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? En biología se denomina cromosoma a cada una de las estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Esto es lo que nos explica la ciencia de lo que son los cromosomas. Ahora, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Eso es lo que nos hace seres humanos. O sea, la cantidad de cromosomas que cada ser vivo tiene en su célula es lo que lo hace tal. O sea, un ser humano a ver cómo explico esto. Quien tenga 23 pares de cromosomas es un ser humano. El perro creo que tiene 8 y así. Bueno, hasta los árboles, los vegetales también tienen una cantidad de cromosomas que los hace tales. Ahora bien, en esos 23 pares de cromosomas está toda la información genética que se transmite de padres a los hijos. Y hay uno de estos pares, que ustedes si observan ahí ese gráfico que les pongo, está alterado. Es el par número 21. En lugar de 2 cromosomas, tiene 3 cromosomas. El ser humano que nace con 3 cromosomas y no 2 en el par 21 tiene síndrome de Down. Esa es la causa del síndrome de Down. O sea, el síndrome de Down tiene un origen físico, netamente físico, celular. ¿Por qué afecta al alma? ¿Por qué un trastorno, una imperfección física de la célula? Porque el ser humano que tenga eso, desde las células que tienen el cabello hasta las que tienen las uñas de los pies, en todo su cuerpo, tiene este problema. Y por eso es que ese trastorno. Entonces, ¿el alma está limitada por el desarrollo del cuerpo? ¿Un bebé recién nacido tiene alma? Sí tiene alma. Todo esto que estoy diciendo de los accidentes cerebrovasculares, un derrame cerebral donde la persona pierde las facultades espirituales, de un síndrome de Down donde las facultades espirituales están limitadas. Ahora en esta reflexión estoy tratando de hacer ver algo, razonar, pensar algo sobre el cuerpo y el alma. Un recién nacido tiene alma, ¿cómo no?
pero en desarrollo. El alma está dependiente del cuerpo para su desarrollo. ¿Por qué? Porque un bebé no nace hablando. Aprende a hablar. Ahora, si un niño nace aquí en los Estados Unidos, va a aprender a hablar inglés. Su alma. O sea, las facultades espirituales, que dentro de ellas está el aprendizaje, y las facultades intelectuales. Aprender un idioma, si nace aquí, aprende inglés. Si nace en nuestros países latinoamericanos, aprende español. O sea, que el alma se desarrolla en la medida en que se desarrolla el cuerpo, en la medida en que se desarrolla el cerebro. Ese niño no sabe leer y escribir, y va a una escuela y aprende a leer y escribir. Y cuántas cosas, el alma se está desarrollando constantemente, hasta que una persona que está en la universidad está aprendiendo cosas nuevas, el alma se está desarrollando, el alma está aprendiendo. O sea, que el alma está sujeta al cuerpo para su desarrollo. ¿Cuáles son las vías o los medios para que el alma se desarrolle? Estamos reflexionando, recuerden la clase de la maestra. Es pararnos, asombrarnos de las cosas y reflexionar sobre ellas. ¿Cuáles son las vías o los medios para que el alma se desarrolle? Bueno, lo que yo le llamo las 5 ventanas del alma. Ya ustedes se lo imaginan por este cuadro que les presento. Las 5 ventanas del alma son los 5 sentidos. Son las 5, nosotros tenemos dentro el alma. Vamos a verlo, vamos a razonar así. Tenemos dentro el alma. El alma es una facultad espiritual que no se toca, que no se ve, pero son nuestros pensamientos, sentimientos, conceptos. Todo eso es una unidad interna. Ahora, esa unidad interna nuestra, espiritual, invisible, intangible, se comunica con el mundo exterior a través de estas 5 ventanas. No tiene otras. Es la manera de recibir información y aportar información. Ahora, es el de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Se lo vamos a poner en la frente, porque el tacto está en las manos, en todas partes está. Esas son las 5 ventanas abiertas de nuestro mundo interior espiritual hacia el mundo exterior. Por ahí es que nuestro mundo espiritual se comunica hacia el mundo exterior. Ahora, según los psicólogos, el aprendizaje de una persona, el 89% lo recibe a través de la vista. Por eso es que aquí, esto es un entre paréntesis, en esta clase a mí me gusta mucho usar las imágenes y los videos, porque lo que entra por la vista es un aprendizaje más seguro que cualquier otra cosa. El 89% del aprendizaje entra por lo que usted ve. Por eso es el uso de la pizarra desde tiempos inmemoriales en las escuelas, porque el alumno necesita ver para aprender. Cuando nosotros le privamos a un alumno de ver, le estamos privando del 89% de la posibilidad de su aprendizaje. Por el oído, o sea, entra el 10% y el 1% a través de los otros 3 órganos de sentido, las 3 ventanas, el tacto, el olfato y el gusto. Ahora, vamos a reflexionar sobre esto. Una persona ciega ya perdió el 89% de la información o del aprendizaje. ¿Ves? Su alma está muy limitada. Bueno, me refiero al que nace ciego. El que se queda ciego después, no, pero el que nace ciego está privado de una gran, nunca va a saber qué cosa es azul del cielo, nunca va a saber qué cosa es lo verde de las plantas. O sea, una gran información la va a perder totalmente porque él no sabe nada de eso. Nunca va a saberlo. Está en una completa oscuridad. Nunca va a conocer, nunca su cerebro va a asimilar colores ni figuras. Toca las cosas y más o menos se imagina que es un árbol, pero no va a hacer diferencia entre un árbol de mango y uno de guayaba porque él no los ve. Ahora, si hay una persona que pierde también el oído, pues pierde y solamente se queda con el tacto, el olfato y el gusto, ha perdido, o el otro elemento, la otra ventana se ha cerrado de información. Y quiero que sepan que hay casos así. Muchísimos casos hay así, que niños que nacen ciegos y sordos. Y no todos hacen historia, pero hay una persona, y les recomiendo, busquen la historia de esta persona, que no nació, pero al año y unos meses tuvo una fiebre y se quedó ciega y sorda. Se llama Helen Keller. Se quedó solamente con el tacto, el gusto y el olfato para comunicarse con el mundo exterior gracias a una maestra que tuvo, muy inteligente, muy capaz. Llegó a convertirse Helen Keller en una persona de mundo, conocida en el mundo intelectual, en el mundo académico. Escribió libros, dio conferencias, sin poder ni oír ni ver.
Ella en sus libros, en sus explicaciones, dice que vivía en un absoluto silencio y en una oscuridad total. Ni oía ni veía nada. Y entonces hay casos así. ¿Tiene alma? Claro. Si los predicadores usaron el caso de Helen Keller para demostrar que el alma estaba más allá que cualquier evolución del cerebro, porque Helen Keller con estas grandes limitaciones había desarrollado su alma, convertirse en una conferencista, en una escritora. Y entonces sí tiene alma, la persona tiene alma, lo que está el cuerpo lo limita las facultades del conocimiento, el desarrollo del alma. Vamos a suponer, ya esto sería terrible, pero vamos a suponer que una persona tampoco tenga olfato, se queda solamente con el tacto y el gusto. Estamos filosofando, estamos pensando en las facultades del alma y del cuerpo, se queda solamente con el tacto y el gusto como ventanas para comunicarse hacia afuera y recibir de afuera información. Pero si también tampoco tiene gusto, y si no tiene tacto, ¿qué es? ¿Tiene alma? Sí tiene alma. Pero una persona que haya nacido así de cerrada, con ese absoluto bloqueo de sus 5 ventanas, nunca va a desarrollar el alma en ningún sentido, ni aprender a hablar, ni aprender de nada. No sabe de nada, aunque su alma está ahí. Toda la información que pueda recibir del mundo exterior es cero. ¿Qué queremos decir con esto? La relación de nuestra alma espiritual interna con el mundo exterior es a través de los órganos de los sentidos materiales. No son espirituales. Son 5 órganos materiales de los sentidos, órganos físicos. Sin ellos el alma no puede desarrollarse. Esto racionalmente es así. No hay otra manera de explicar esto. Los 5 sentidos, las 5 ventanas, son las que desarrollan nuestra alma. Si no las tenemos, nuestra alma no tiene desarrollo, no sabemos nada de ella. Si el alma no puede desarrollarse o manifestarse plenamente sin el cuerpo, y un cuerpo sano, porque ya hablamos del síndrome de Down, del que tiene un derrame cerebral, ¿cómo podrá hacerlo con el cuerpo muerto? ¿Cómo podrá ver? ¿Cómo podrá oír? ¿Cómo podrá tocar? Si todo esto lo hace a través del cuerpo, y sin él está demostrado que no lo puede hacer. O sea, que el alma no tiene facultades cognitivas por sí misma sin el cuerpo. Esa es la realidad de lo que nosotros estamos mirando. A la hora de filosofar, de razonar sobre lo que somos realmente nosotros, de la manera en que existimos en este mundo, es así. El cuerpo es imprescindible para el desarrollo y el ejercicio de nuestro mundo espiritual interno. Esa gran maravilla que Dios ha hecho, donde combina de manera milagrosa un ente, unas facultades espirituales a través de órganos físicos. Es extraordinariamente milagroso esto. Que órganos físicos se conviertan en los instrumentos de lo que es espiritual. Pero esto es así de esta manera. Ahora, ¿cómo puede ser eso? El Génesis tiene las respuestas. O sea, no es la pregunta, no es la explicación, no es cómo puede ser eso, cómo no puede ser eso. O sea, cómo no puede de ninguna manera el alma tener manifestaciones sin el cuerpo. Y en Génesis, porque al principio yo pensé dejar la explicación ahí como un razonamiento, un filosofar sobre este asunto del alma, y que ustedes se quedaran en esa bruma, pero dije no quiero dejarlo en esa bruma. Vamos a dar ciertas explicaciones ya de carácter bíblico para que no se queden en esa incertidumbre. Entonces el alma, ¿qué cosa es? Y yo creo que la respuesta a esta inconveniencia de que el alma, esta inconveniencia racional de que el alma no puede manifestarse sin el cuerpo, en Génesis la tenemos. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso lo leemos todos los sábados, o casi todos los sábados, repetimos esto. En este texto está claro que el propósito de Dios fue crear un ser parecido a Él mismo. Está claro eso, ¿verdad? El acto de esta creación se efectuó en 3 pasos.
Está en Génesis 2:7. Dice así: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Los 3 pasos son: creación de una figura humana hecha de barro. Dios hizo como un muñeco, algo, una figura de barro, lo hizo, le infundió aliento de vida, o sea, sopló la vida, que la vida es un espíritu que compartimos todos, los animales y las plantas y los seres humanos. Es eso que nos hace nacer, crecer, desarrollarnos, alimentarnos, reproducirnos y morir. O sea, es el espíritu de vida que también lo tienen, repito, los animales y las plantas. Ese mismo aliento de vida que está en toda la naturaleza, Dios se lo infundió en la nariz a Adán y lo hizo un ser viviente. ¿Pero cómo? La figura de tierra se convierte en un alma viviente. ¿Cuál es el alma viviente? Bueno, que está hecho, a diferencia de los animales, con una imagen, un parecido a Dios. Eso es el alma viviente. El alma no fue algo independiente y traída por Dios de otro lugar y puesta en el hombre, no como un ente independiente separado. El alma es la imagen de Dios. El ser humano es el resultado de la combinación de estos 3 elementos: la materia, tierra, el aliento de vida y la imagen de Dios. Todo esto junto, que la imagen de Dios es el alma, hacen al ser humano. Por lo tanto, creemos que el hombre es un ser integral. Ninguno de estos 3 elementos puede existir separado de los otros. Para que exista el alma, la imagen de Dios, tiene que existir el cuerpo y el aliento de vida. El ser humano, repetimos, es un ser integral. La muerte es la desintegración de esta unidad integral, la cual deja de existir totalmente. Es lo que creemos. La muerte es la desintegración, no hay una separación de alma y cuerpo. Es la desintegración de esta unidad que Dios formó de la tierra, el aliento de vida y su imagen, la cual deja de existir totalmente, y esto se corrobora en Génesis 3:19. Vamos a ver cómo corrobora Génesis 3:19 esto que estamos diciendo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ese era el signo de Dios. Ese es lo que Dios determinó. No que duermas por ninguna parte. Es que vas a volver al polvo de la tierra y te conviertes en lo mismo que eras antes, Adán. Antes eras polvo, no existías en ningún lugar, tu alma no estaba en ninguna parte. No hay un sustento bíblico, un fundamento bíblico para decir que el alma de Adán estaba por algún lugar en el espacio, en otro lugar, y que Dios se la puso ahí. Todo lo dice. Sencillamente dice que creó una figura de tierra, alentó en su nariz soplo de vida, y él se convirtió por su imagen, porque iba a ser creada la imagen de Dios, en un alma viviente. Ahora, si pecas, lo que va a pasar es que vuelves a la tierra, a donde mismo estaba, a convertirte en polvo otra vez. Esa es la determinación de Dios. No existe la más leve alusión a un alma inmortal que se separa y sigue existiendo. Aquí se deja ver la desintegración total. En el Edén, y esto quiero llamar la atención, presten bien atención a esto. En el Edén, Dios le advierte al hombre que va a morir. ¿Quién le dice lo contrario? Que no va a morir aunque peque. De hecho, ¿quién fue el que lo deslumbró con la inmortalidad? ¿Quién es el creador de la inmortalidad, aún después del pecado? ¿Dios? Ustedes saben la respuesta. El diablo. No moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. O sea, quien ofrece la inmortalidad del alma es el diablo en el Edén. Dios no ofrece la inmortalidad al hombre. Dios le dice que va simple y llanamente a volver al polvo, a lo que era antes de ser creado. Entonces, cuando uno ve, y esto es una reflexión muy bien fundamentada, cuando uno estudia un poco las religiones, las filosofías, inclusive los modos de pensamiento de las personas, entiende que la inmortalidad está presente en todas las filosofías, está presente en todas las religiones falsas, está presente en todas partes. ¿Hasta qué punto este engaño diabólico del Edén es sutil y general, universal, que esta creencia de la inmortalidad del alma está presente, repito, en todas las filosofías, en todas las religiones falsas?
que no predican la verdad. Y imaginen esto, si le quitamos, por poner ejemplos, si le quitamos la inmortalidad del alma a la Iglesia Católica, se acabaron los santos, se acabó la creencia en la Virgen, se acabaron todas las comunicaciones de las personas con los santos, las oraciones a los santos, se acabó todo eso. Si se lo quitamos al espiritismo, se acabó el espiritismo. Si se lo quitamos a la brujería, si le quitamos esta creencia de la inmortalidad del alma a todas estas religiones y filosofías falsas, se acabaron ellas. Entonces, eso es una prueba, es una demostración real de que esto de la inmortalidad del alma, que se introdujo en el cristianismo por vía de la filosofía griega, porque los primeros padres de la iglesia estaban muy influenciados por esta filosofía de Platón, pues es una mentira, no es real. La Biblia no apoya esto. La muerte, no la inmortalidad, lo explica muy bien Eclesiastés 3, 19 y 20. Pues lo mismo le sucede a los hijos de los hombres que a las bestias. Como mueren las unas, así mueren los otros. Y todos tienen un mismo aliento de vida. No es más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo fue hecho del polvo y todo al polvo volverá. Como Dios le dijo a Adán allí en el Edén. Entonces, es esta la realidad. Esto simplemente no es un tratado teológico, no estamos tratando aquí asuntos doctrinales, simplemente una reflexión que hemos tenido racional sobre lo que es el alma, para que ustedes hicieran un ejercicio apologético sobre este asunto de nuestra existencia espiritual y cómo la razón nos lleva a confesar, a demostrar que realmente el alma no puede existir sin el cuerpo. Y bueno, el asunto este de Génesis y estos textos que les he citado es para no haberles dejado solamente con una reflexión filosófica, sino con una demostración bíblica. Ahora bien, terminamos ya con este tema, la apologética que estudiaremos. ¿Cuál es la apologética que vamos a estudiar nosotros? O sea, ¿cuál es el tema que nosotros vamos a considerar para usar la razón, usar la filosofía, usar las evidencias, este método que hemos usado para hablar y explicar el alma? ¿Cómo lo vamos a emplear en el estudio apologético? Entre otros asuntos, la apologética moderna ha tratado de enfrentar cuestiones acerca de la verdad en cuanto a la fe y los acontecimientos principales sobre las cuales se basa el cristianismo. Como asunto principal ha estado la existencia de Dios. La apologética, como ustedes ya vieron al principio, se usó desde los primeros tiempos con el fin de demostrar que los cristianos no se tomaban la sangre humana, ni todas aquellas cosas burdas del principio, que tampoco eran enemigos del Estado romano. O sea, la apologética se ha usado, la defensa, porque la apologética de defensa se ha usado en distintos tiempos para distintas razones, por distintas causas. En este último tiempo, en el tiempo este en el que estamos viviendo, una de las armas apologéticas es demostrar racionalmente la existencia de Dios. Y en eso es que nos vamos a ocupar en estos tratados que vamos a estudiar en nuestro curso. Es un método de enseñanza que consiste en presentar pruebas racionales sobre la existencia de Dios. Así vamos a tener el estudio del orden del universo, el estudio de la causa primera, el ser necesario y la obligación moral. Son los tres temas que vamos a considerar para demostrar, repito, racionalmente algo esencial, algo principal, que Dios existe. Estad siempre preparados, nuestro versículo lema, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.